buenos días. Esto es Fuente de Vida. Agradecemos al Señor por este día tan especial. En esta mañana quiero compartirles con ustedes esta palabra que he titulado el día de hoy, Dar todo el corazón a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, 5. La palabra del Señor dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Cuando nosotros decidimos seguir a Dios, tenemos que entregarle todo nuestro ser y tenemos que servirlo a Él con todo lo que nosotros somos. En esta mañana encontramos cinco requisitos con los cuales nosotros tenemos que servirle a Dios. Y el primero es que nosotros tenemos que darle todo el corazón a Dios en amor. Esta palabra nos dice: ama a tu Dios. Y ese ama, como ustedes todos tenemos conocimiento, es un verbo activo donde nos pide amar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Pero también me dice con todo lo que piensas. Y muchas veces nuestro pensamiento está dividido. Nuestro pensamiento muchas veces va a estar dividido, va a estar cortado. Y la palabra del Señor me dice que yo tengo que amar a Dios con todo lo que yo pienso, con todo lo que yo soy, porque yo soy especial, porque usted es especial, porque usted ha sido comprado con la sangre de Cristo, y con todo lo que valemos. Nosotros valemos ante Dios, somos especiales. ¿Quién daría su vida en la cruz del Calvario si no es Dios mandando a su propio Hijo a morir por nuestro propio pecado? Entonces Él nos ama. Y cuán importante es darle todo el corazón a Dios, no tan solo el 50% o el 70%, sino el todo. Y el primero es amar a Dios. ¿Y cómo yo voy a amar a Dios? Hablando con Él. En cualquier momento usted puede hablarle mientras está cocinando, mientras está de repente haciendo sus quehaceres diarios, mientras de repente está haciendo algún trabajo, o de repente mientras está saliendo o está de repente en algún negocio. Usted puede comunicarse con Dios, y es un principio y es un comienzo para amar a Dios. Pero ¿cómo también yo llego a amar a Dios? Cuando yo leo su palabra. Recuerde que las palabras, la Biblia que gracias a Él la tenemos, son cartas que Él nos ha dejado para que nosotros lo podamos leer y conocer más a Él. ¿Cuándo nosotros vamos a conocer más a una persona? Cuando estamos más tiempo con Él. Cuando nosotros tenemos nuestros amigos, conocemos a nuestros amigos cuando pasamos tiempos con ellos, hablando de repente por el WhatsApp, de repente llamándolos cómo están. Todo ese tiempo que nosotros invertimos en esa persona va a hacer que nosotros lo conozcamos más. Entonces nosotros también necesitamos invertir nuestro tiempo para buscar a Dios y amar a Dios por medio de la oración, por medio de su palabra, incluso cantando, adorándolo a Él. Entonces, dar todo el corazón a Dios primero en amor. Ninguna cosa que nosotros hagamos para Dios lo hagamos renegando. Hagámoslo todo en amor, en agradecimiento a Dios. El punto número 2 es dar todo el corazón a Dios en obediencia. Cuán difícil a veces es ser obediente, ¿verdad? Pero y la palabra del Señor nos enseña, y lo vamos a leer en Salmos 119, versículo 1 y 2. Dice: Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Cuando nosotros recordamos
Cuando nosotros recordamos, Abraham era ya una persona, un varón, donde tenía una edad bastante avanzada y no podía tener hijos, pero ellos tenían fe y juntamente con su esposa Dios los bendice, tienen un hijo. Cuando él era un pequeño, más o menos el comentario dice que tenía 12 años, Dios le dice que tenía que sacrificar a su hijo. Él fue obediente. Él llevaba a su hijo y en un momento cuando Isaac le pregunta, papá, ¿y dónde está el cordero, el sacrificio, no? Y él decía, Dios va a proveer, ¿no? Dios enviaría el sacrificio. Cuán difícil es cuando Dios nos pide algo para obedecerlo a Él. Pero Dios nunca nos va a pedir cosas de repente, algo que no podamos hacer, ¿no? Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que dar todo a Dios, pero en obediencia. Recordemos que cuando Dios encontramos en Segunda de Crónicas, cuando Manasés era un rey que había empezado a gobernar a los 12 años, él había levantado cultos a las estrellas, había dedicado a sus hijos, los había quemado, consultaba a los medios, a los hechiceros, y dice que a él le había llegado un mal sobre su vida. Dios lo sanó, pero cuando Dios lo sana, él desea, incluso pone en práctica, sacar todo, sacar los altares, sacar los ídolos. Dios le estaba enseñando que servir a Dios es sacar todo, tener que decirle, Señor, yo me rindo a tus pies, yo quiero vivir en obediencia. Y en este tiempo, justo yo me preguntaba y decía, tenemos más de 60 días en cuarentena, pero ¿qué hemos aprendido en esta cuarentena? Hemos aprendido a servir a Dios, hemos aprendido a darle mi tiempo, mi servicio, a buscar a Dios, o simplemente no he aprendido nada, ¿no? Hay mucha gente que en realidad están pasando momentos difíciles, pero a veces esta cuarentena a algunos no nos ha enseñado nada. Y la palabra del Señor dice, Dios, tú bendices a los que van por buen camino. Tenemos que andar por buen camino. Recuerden que este mundo nos va a presentar muchos caminos para poder distraernos. Incluso nos van a poner caminos falsos, como de repente la religión, distraerme para yo perder, incluso para no enfocarme en mi propósito, en mi perspectiva que yo tengo hacia Dios. Pero el Señor me dice, bendice a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Tenemos que seguir sus enseñanzas. Es importante seguir las enseñanzas de Dios, su palabra. Tenemos que seguir, tenemos que vivir lo que el Señor nos está diciendo. Y algo que puedo decirte en esta noche es, la obediencia debe de surgir de una relación basada en el amor y no en el temor. Que todo lo que hagamos a Dios, que obedeciendo su palabra, lo hagamos en amor. No por temor de decir, ay Dios mío, papachito, Dios me va a castigar, me va a traer esto, me va a traer lo otro. No, sino que todo lo que nosotros podamos obedecer su palabra, lo que Él nos demanda, amar a Dios, leer su palabra, amar a mi prójimo, que todas las cosas que yo tenga que hacer, lo tengo que hacer en una relación basada en amor y no en temor. El tercer punto es dar todo el corazón a Dios en confianza. Y la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 3, 5 al 6, dice la palabra. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Cuán difícil es poner nuestra confianza
en Dios y saber que nada me va a tocar. Cuando a veces salimos a las calles para poder hacer algunas compras de repente por algunos productos, alimento que nosotros necesitamos en nuestros hogares, muchas veces salimos con ese temor de que de repente alguien nos pueda contagiar o de repente contagiarme en un bus con el COVID. Pero la palabra del Señor dice que yo tengo que poner mi confianza en Él y saber que Dios me cuida, que Dios me protege. Y aunque muchos de repente en este tiempo ven que los alimentos están disminuyendo cada día y ven de repente que ya no tienen de repente la bolsa de arroz o no sé, el azúcar, de repente que ya no tienen el pan para sus hijos. La Biblia dice que tenemos que poner nuestra confianza. Algo muy importante que decía, que nos enseñaban anoche era: si de repente perdiste el trabajo, ahora es el tiempo en que tú tengas que mandar tu currículum y a nuevas empresas y que Dios sobre para darte un nuevo trabajo. Cuán importante es confiar en Dios de que Él nos va a proteger de todo mal. Cuán importante es confiar en Dios y entender que Dios nos va a proveer, incluso para que puedas de repente pagar las pensiones de tus hijos. Y de repente en nuestra mente digamos, pero ¿cómo va a suceder eso si yo no estoy trabajando? Pero Dios dice, Él es Jehová Jireh, Él es el proveedor. Y aún en tiempos de escasez, Él puede hacer que en tiempos de desierto haya plantitas que puedan crecer en medio del desierto. Y como dice esta canción, que Él puede abrir caminos donde no lo hay. Entonces confianza es decirle: Señor, yo sé que esta es mi realidad, pero yo sé y confieso que lo que no veo dentro de mi realidad, yo sé que en mi fe yo tengo confianza de que tú me vas a proveer, de que tú me vas a bendecir, de que tú me vas a ayudar en este tiempo. Y entonces yo tengo que poner mi confianza en Dios. Y el cuarto punto, dar todo el corazón a Dios. Ya lo hemos visto, confianza, ahora es en oración. Vamos a leer en Jeremías capítulo 29, 13. Y dice, Jeremías 29, 13. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre, y cuando me busquen de todo corazón. Decíamos el miércoles que la oración no es más que derramar tu corazón y decirle a Dios todo lo que tú desees decírselo, porque Él te escucha, porque Él te está oyendo. Y cuando analizamos un poquito de lo que es buscar, buscar en hebreo significa darash, y dice, es la persecución de un objetivo deseado. Nosotros debemos de tener intensidad y diligencia en la oración. En todo tiempo tenemos que orar a Dios. En los momentos buenos, en los momentos malos, cuando de repente hayas sacado unas buenas notas, agradecerle a Dios. Si de repente te sacaste una nota que no era la que tú querías, la que tú deseabas, darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo, cuando haya pandemia, cuando no haya pandemia, cuando tengamos alimentos en casa, cuando de repente comamos lo que nos agrada, incluso de repente cuando comamos a veces los alimentos que a veces no queremos o de repente como de repente no sean de gusto para nosotros, pero tenemos que agradecerle en todo tiempo a Dios y tenemos que buscar a Dios en toda circunstancia, en la mañana, en la tarde, en la noche. Usted tiene 24 horas del día para que usted pueda buscar a Dios. Vemos, por ejemplo, a Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día, ¿no? Que estaba siempre ahí hablando con Dios.
Y la pregunta de repente sería en esta mañana, ¿cuántas veces usted ora? ¿O cuántas veces nosotros oramos? ¿Cuántas veces nos comunicamos con Dios? ¿Cuántas veces nosotros derramamos nuestro corazón ante Dios? Pero tenemos que orar a Dios. Y como la palabra dice, lo hemos leído, cuando ustedes busquen, me encontrarán siempre. Y cuando me busquen de todo corazón, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, anhelando. Es como que usted estuviera en el desierto y está caminando desesperado y usted quiere salir de ese desierto o buscar una fuente donde haya agua, o aunque sea una Coca-Cola, y busca desesperado por beber de esa agua. Así tenemos que buscar a Dios en oración, que no sea pesado, sino que Dios nos está esperando que nosotros podamos buscarlo a Él en oración. Y el quinto punto es dar todo el corazón a Dios en arrepentimiento. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Joel, capítulo 2, 12. Por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo. Mientras aún hay tiempo, háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento. Cuando alguien, cuando nosotros a veces actuamos a veces desesperadamente, y cuando a veces nos enojamos, o cuando a veces decimos palabras que no deberíamos de decir y fue en un momento de enojo, de ira, cuando a veces fallamos al Señor, la Biblia me dice que nosotros tenemos que volver a Dios por completo. Y este mundo nos va a poner en el camino distracciones. Ahora que estamos en casa, estamos metidos en las redes, prendemos el televisor y nos estamos de repente enfocando más en las redes sociales y no estamos buscando a Dios. A veces se nos pasa el día y no leemos la Biblia o no oramos, y se nos pasa el día, la hora y los minutos, y a veces nos damos cuenta que wow, ya son las 11 de la noche y tenemos que descansar, ¿no? Pero cuando hagamos algo malo, cuando el Espíritu Santo nos convenza de pecado y de repente hayamos hecho algo que está mal delante de Dios, nosotros tenemos que volver por completo a Dios. No dejemos que el pecado se siga edificando, construyendo, levantando, sino volvamos a Dios por completo y hagámoslo con toda la sinceridad de corazón, con un arrepentimiento genuino, porque arrepentimiento es no volver atrás, seguir mi camino y olvidarme lo que yo hice atrás. Un arrepentimiento genuino es ya no volverlo a hacer. Si antes yo mentía, yo ya no voy a mentir. Voy a decirle, Señor, ya no quiero mentir. Si yo exagero, yo le diré al Señor, Señor, mi pecado es exagerar las cosas. Como la Chilindrina, ¿no? La Chilindrina cuando va hacia su papá y empieza a decirle, chavo, me pateó, me hizo una exageración. Y la exageración también es parte de la mentira. Y yo tengo que decirle, si ese es mi pie que está cojeando, con la cual de repente no puedo superar hasta el día de hoy, tengo que decirle, Señor, me es difícil de repente exagerar, mentir. Y si de repente pasas mucho tiempo en la televisión, Señor, paso mucho tiempo en la televisión y no te dedico de repente en orar, en leer la Biblia, y de repente hay muchas cosas que nosotros practicamos y que de repente ni yo me puedo imaginar, pero que usted sabe que está mal ante Dios. Y la palabra del Señor me dice, vuelve
vuelve, busca a Dios, pero hazlo con un arrepentimiento genuino y nunca más lo vuelvas a hacer. Nunca más lo volvamos a hacer, sino entender que tenemos que serle fiel a Dios. Y si pecaste, arrepiéntete enseguida. No dejes eso que siga avanzando. Confiésalo y deja que Dios obre en tu corazón. Si de repente te es difícil decir no, porque a veces la influencia de grupo, de los amigos, a veces a las personas o los jóvenes les es difícil decir no. Cuando de repente te mandan unas imágenes que no deberías de ver, a veces es difícil decir no. Cuando te dicen de repente escucha esta música y sabes que esa música no es la correcta o no es la que edifica tu alma, tu cuerpo, tu ser, no sabes decir no. O de repente cuando tienes la influencia del grupo, de repente en hacer o en practicar alguna de sus conductas y no sabes decir no, este es el tiempo en que tú tienes que pedirle a Dios y que tú aprendas a decirle no a esas cosas. La Biblia dice, huye, corre, corre, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. El mundo de ahora nos está enseñando o nos quiere poner el molde de la convivencia. Nos quiere poner el molde de que tú como joven o de repente como persona tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Te quiere poner el molde de que tú de repente estés con cualquier persona que viste y que no pidas a Dios el hombre que Dios ha diseñado para ti o la mujer que ha diseñado para ti. O este mundo nos está enseñando el molde en el que nuestra belleza física es la que de repente en este tiempo es la que tiene que resaltar para atraer a muchos like, a muchos jóvenes que te dicen que te quieren robar el corazón. Pero la palabra del Señor dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este mundo nos está presentando moldes, pero nosotros como hijos de Dios, tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, tienes que tener, ¿qué cosa? Discernimiento, para no poder amoldarte, porque nosotros tenemos que entregarle a Dios todo nuestro corazón, todo nuestro ser, darle todo el corazón a Dios, en amor, en obediencia, en confianza, en oración y en arrepentimiento. Tengamos cuidado, porque hay cosas que en este mundo nos están distrayendo y no nos estamos enfocando en buscar a Dios. Y en esta mañana yo quiero orar por ti. De repente tú tienes alguna debilidad que hasta el día de hoy te hace caer en lo mismo. Y de repente te levantas y vuelves a fallarle a Dios. Te levantas y vuelves a fallarle a Dios. Dios quiere firmeza en tu decisión. Dios quiere firmeza en tu vivir diario. No puedes vivir así. A Dios no le agrada que tú vivas así. Y en esta mañana yo quiero guiarte a una oración para que Dios te pueda ayudar y decirle en esta